noches, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas en Ahora Noticias, estrenando con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en su primera entrevista televisiva desde que asumió el mando. Presidente, gracias por recibirnos aquí en el Palacio Presidencial. Juan Manuel, bienvenido y gracias por la oportunidad. Vamos a ir, presidente, primero despejando temas de coyuntura y probablemente para despejar también una duda que a mucha gente le queda. ¿Usted le pidió la renuncia al general director de Carabineros o él se la presentó? Él presentó la renuncia, yo se la acepté y lo mismo ocurrió con el general Blue, por una razón histórica y una razón de futuro. Lo histórico es que el escándalo de fraude al fisco, que significó más de 26.000 millones de pesos y que además involucró a cientos de oficiales, tenía que tener un responsable políticamente. Lo mismo con el asunto de la operación Huracán y la utilización de la inteligencia con propósitos desviados. Lo que significa que usted se le habría pedido en caso de que él no se lo hubiese presentado antes. Bueno, usted sabe que aquí los generales saben muy bien cuándo tienen que renunciar. Pero además, la razón principal es que nosotros vamos a hacer una profunda modernización de Carabineros. Yo tengo el mayor respeto por los casi 60.000 carabineros que nos cubren, nos protegen, arriesgando sus vidas por proteger las nuestras. Y lo he visto en todas las calles de Chile. Pero Carabineros se ha quedado atrás en modernización. Y esa es una tarea pendiente con un solo propósito: que cumplan mejor su labor preventiva y le den más paz y tranquilidad a las familias chilenas. En ese profundo respeto ha estado la discusión, así que tengo que preguntarle esto también. ¿Sabía del arresto del general Soto por ir de manera recurrente a un prostíbulo en 1985? ¿Se le informó a usted de eso? No, pero eso es un asunto que ocurrió hace más de 30 años atrás. Y además hubo una filtración de una hoja de vida que, de acuerdo a la ley, es confidencial. Perfecto. Déjeme preguntarle ahora, presidente, usted ha planteado 5 ejes que son fundamentales para esta etapa de su gobierno, que le parece que son cruciales, y así lo ha descrito con bastante nitidez. Ha hablado de infancia, ha hablado de salud, ha hablado de seguridad social, ha hablado de paz en la Araucanía, ha planteado también la necesidad de la superación de la pobreza. Déjeme preguntarle, son 5 ejes tremendamente ambiciosos. ¿Cómo se consigue en la práctica avanzar tanto en esas 5 áreas si, por ejemplo, no tiene mayoría en las 2 cámaras? Bueno, no tenemos mayoría en ninguna de las 2 cámaras y por tanto tenemos conciencia que para avanzar en esos temas, que son las grandes prioridades de los chilenos y donde hay un acuerdo en la sociedad, era fundamental proponerle al país y a la oposición acuerdos nacionales en temas que son vitales para la calidad de vida de los chilenos. Devolverle a nuestros niños su infancia, su niñez, su alegría de vivir. Devolverle a los chilenos una mayor seguridad para que puedan vivir con más paz y tranquilidad. Hacer la reforma con cirugía mayor a la salud, que está en crisis. Esas son las propuestas, pero ¿cómo se consigue para sacarla adelante si no tiene los votos en el Congreso? Muy simple. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los chilenos sabe que estas son tareas prioritarias y que el mandato que nos dio la ciudadanía chilena, cuando nos dio una inmensa mayoría en la elección presidencial, no fue solamente un triunfo electoral, fue un mandato para cumplir una misión. Y yo espero que los parlamentarios de gobierno y de oposición estén a la altura y no le den la espalda a los niños, a la seguridad ciudadana, a la salud de las familias chilenas o a temas tan importantes como la paz en la Araucanía. Ahí va a tener usted un desafío, probablemente quien lo va a tener que materializar el ministro secretario general de la Presidencia, que se entiende directamente con el Parlamento. Déjeme preguntarle, en estos días hemos escuchado hablar a varios de sus ministros, ¿qué tono representa más a este gobierno? ¿El de Gonzalo Blumel llamando al diálogo o el de José Ramón Valente acusando mentiras al gobierno anterior? Bueno, durante nuestra campaña dijimos que queríamos la unidad no solamente de nuestra coalición, sino que la unidad de todos los chilenos. Y por eso planteamos con mucha fuerza que vamos a reemplazar la equivocada lógica de la retroexcavadora, que pasa destruyendo, por la sana cultura del diálogo, los acuerdos y la colaboración. Ese es el espíritu de nuestro gobierno. El ministro Valente lo que ha dicho es algo que es verdad, de que el déficit fiscal que el gobierno informó no era la verdad, y que el déficit es mucho mayor que lo que el gobierno originalmente informó. Desde ese punto de vista, yo no digo que haya habido mala intención, pero se mal informó a los chilenos. Lo que obliga a este gobierno, entre otras cosas, a cuidar todavía más los recursos. Una cosa que usted planteó en campaña, ha dicho que va a revisar dónde se puede eliminar grasa, o no es necesariamente la palabra que ha utilizado, pero sí se ha referido a los operadores políticos. En estos días ya tiene detectado cuáles son los operadores políticos, porque yo he entrevistado a varios ministros en esta semana en la Radio Infinita y a todos les he preguntado si ya sabe cuáles son los operadores políticos de sus ministerios y dice que es imposible saber cuáles son los operadores. Juan Manuel, bueno, en primer lugar usted tiene razón,
Porque además de esos 5 grandes acuerdos que usted mencionó, tenemos otros compromisos con la ciudadanía. Por ejemplo, mejorarle las pensiones a todos los jubilados chilenos y especialmente los más pobres, las mujeres y la clase media. Mejorar el acceso a la educación temprana, estableciendo el derecho universal a la educación parvularia y a la educación de sala cuna a todos los niños chilenos. Y eso requiere un manejo de las finanzas públicas muy responsable, que yo siento que el gobierno anterior no lo tuvo. Ahí están los operadores políticos que se traen ya parte de esa plata. Por ejemplo, ¿usted los tiene identificados? Pero déjeme decirle, Juan Manuel, cuando el gobierno propuso la reforma tributaria, 8.000 millones de dólares de recaudación adicional, que la pagamos todos los chilenos, ¿qué dijo? Que esa plata iba a ir a la gratuidad de la educación total, no se cumplió, se llegó solo al 60%. Y a terminar con el déficit fiscal, que era muy grande, tampoco se cumplió, el déficit creció. ¿Dónde fue gran parte de esa plata? Casi la mitad fue a pagar gasto operacional del gobierno. Es decir, más contrataciones, más sueldos, más viáticos, más automóviles. Ahí vamos a hacer un esfuerzo inmenso de austeridad. Y yo le digo que yo tengo el mayor respeto, y lo quiero decir con mucha claridad. Mi padre fue funcionario público toda su vida. Yo tengo el mayor respeto por los funcionarios públicos de verdad, que atienden y sirven a los chilenos. Pero no tengo ningún respeto por los que abusan del Estado, que son los operadores políticos, que pagados por dinero de todos los chilenos se dedican a hacer ¿quiénes son? Proselitismo. ¿Puede ponerme un ejemplo? Le puedo decir de inmediato. A ver. Si usted va a un ministerio, va a ver cuántos escritorios están ocupados. Los operadores políticos son los que llegan una vez al mes a cobrar su sueldo. Eso se va para la casa. Eso se van para la casa. Presidente. Dentro del marco legal, porque usted sabe que hay distintos tipos de contratos, a honorario, a contrata o de planta, y la flexibilidad o la estabilidad es distinta en un caso que otro. Déjeme preguntarle un par de cosas más, presidente. La Fiscalía está pidiendo hoy día 21 años de cárcel para el desaforado senador de la UDI, Jaime Orpiz, en el caso Corpesca. Ahora sí urge efectivamente una nueva ley de pesca, porque este antecedente sumado a una de las, digamos, exigencias que prácticamente le puso arriba de la mesa Manuel José Sandón para ayudarlo en la segunda vuelta, definitivamente parecieran demostrar que efectivamente se necesita una nueva ley de pesca. El senador Sandón no puso exigencias. Conversamos y tuvimos coincidencias, que es muy distinto. Y le puedo decir, en primer lugar, vamos a fortalecer y hacer más severa la legislación contra el cohecho y el fraude con recursos públicos. Y en segundo lugar, vamos a perfeccionar la ley de pesca. Eso está en nuestro programa de gobierno. Y por lo tanto, ambas cosas, en las cuales hay coincidencia con muchos senadores y diputados, las vamos a llevar adelante porque es un compromiso que asumí yo como candidato y que voy a cumplir como presidente. En los segundos que me quedan, un ex candidato presidencial, senador de la República, representante del norte del país también, hace algunos días planteó la necesidad de ofrecer compensación territorial con soberanía a Bolivia. Uno compensa cuando le debe algo a otro. ¿Siente que le produjo un daño a la estrategia chilena frente a La Haya a pocos días de empezar el proceso con Bolivia, el que una autoridad de esa naturaleza haya hablado en esos términos? Mire, yo no estoy de acuerdo con las palabras del senador Alejandro Guillé y sí creo que le causó un daño porque quebró un poco la unidad que tenemos todos los chilenos en la defensa de nuestros intereses. Y le puedo decir, Juan Manuel, Chile firmó un tratado con Bolivia el año 1904. Ese tratado fijó en forma meridianamente clara los límites entre Chile y Bolivia. Y en consecuencia, Chile, como país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional, va a cumplir y va a hacer cumplir el tratado de 1904. Y por tanto yo le quiero dar seguridad a todos mis compatriotas, que este presidente, igual como lo han hecho mis antecesores, va a saber defender el territorio, el mar y la soberanía de nuestro país. Eso significa que en caso de que la soberanía se viese afectada por un fallo del Tribunal de La Haya, ¿en qué posición queda el gobierno ante eso? El propio Tribunal de La Haya, en la excepción preliminar, estableció que lo que está en discusión es si Chile tiene o no tiene la obligación de sentarse a negociar. Pero dijo el tribunal que bajo ningún punto de vista el tribunal va a fijar el resultado de esa conversación. Y por tanto, Chile va a respetar los derechos internacionales y los tratados. Y si, dependiendo del fallo, pero le puedo asegurar, Juan Manuel, que Chile no va a perder ni territorio, ni mar, ni integridad territorial, ni soberanía. Presidente, ¿es Alfredo Moreno su proyección política para conseguir que el legado de esta administración
logre pasar a la administración siguiente? Se lo pregunto porque llama la atención, primero, que vuelva a estar en su gabinete, que lo saque del liderazgo empresarial, ahora llevándolo a un ministerio como Desarrollo Social, que lo incluya ahora en el comité político. ¿Es él eventualmente una de estas figuras de proyección? Mire, mi principal preocupación como presidente electo por una inmensa mayoría de los chilenos es cumplir con nuestros compromisos y nuestra misión, porque eso fue el mandato y la misión que nos encargaron los chilenos. Y eso significa que Chile vuelva a crecer, a crear empleos, a mejorar los salarios, a mejorar las pensiones, a combatir la delincuencia con mayor eficacia, a hacer avanzar la seguridad ciudadana, a mejorar la calidad de la salud y la educación y muchas cosas más. Este no es el tiempo de las candidaturas. Y me parece a mí muy desafortunado que cuando un gobierno recién se está iniciando, algunos ya estén pensando en el sucesor. Yo le digo a usted, ya vendrá el tiempo de los candidatos. O, por supuesto que como presidente de Chile yo quiero hacer un buen gobierno y me gustaría proyectar nuestro gobierno por 4 años más. Pero para eso tenemos que hacer un buen gobierno y ganarnos la confianza de los chilenos. Y eso es mi principal preocupación, no futuras candidaturas. En el caso de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, bueno, y en general este gobierno va a tener un desafío. Se ha planteado en estos últimos días efectivamente cuestionamientos, por ejemplo, a programas como dependientes del CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Lo dijo el mismo ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, cuando dijo que en el CENSE se capacita cualquier cosa. Ahí, por ejemplo, hay un programa que cuesta, no sé, 86 millones de dólares y que dice que no sirve para nada. Hay programas, por ejemplo, dentro del CENSE que se van a derechamente eliminar. ¿Y qué otras cosas piensa? Juan Manuel, vamos a hacer una profunda modernización y reformulación del CENSE. En el CENSE, que es el Sistema Nacional de Capacitación, gastamos 360 millones de dólares al año, una fortuna. Hay 4 estudios que dicen que el impacto de esos programas del CENSE sobre la empleabilidad o sobre la productividad o los salarios es prácticamente nula. Yo como presidente no puedo seguir despilfarrando 360 millones de dólares al año sin ningún resultado. Lo que vamos a hacer, Juan Manuel, y para eso hemos estudiado a fondo el modelo alemán de la educación técnico-profesional, la capacitación dual, el modelo australiano y el modelo neozelandés, es que vamos a adecuar nuestro sistema de capacitación para que produzca resultados, que mejore la capacidad de trabajo de las personas, que mejore su productividad, que mejore sus salarios y por tanto mejore su calidad de vida. Países que tienen, sin embargo, grandes diferencias con Chile. Primero, su ingreso per cápita y segundo, sus regulaciones laborales. ¿Cómo se puede capacitar a un trabajador cuando queda en desmedro respecto de cuestiones tan relevantes como esa? ¿Cuánto ganan y cómo se les cuida con la ley? Bueno, no hay mejor política laboral que el pleno empleo. Nosotros en nuestro gobierno alcanzamos el pleno empleo, que parecía una meta imposible. Cuando hay pleno empleo, Juan Manuel, suben los salarios, mejoran las condiciones de trabajo, los empleadores se preocupan más de sus trabajadores. Cuando hay alto desempleo ocurre justo lo contrario. Y por tanto, crear buenos empleos, con buenos salarios y con buenas condiciones de trabajo es la mejor manera de proteger a los trabajadores chilenos. Muy distintos son los que creen que protegiendo las cúpulas sindicales se proteja a los trabajadores. Nosotros vamos a trabajar para los trabajadores de nuestro país. ¿Cómo? Creando muchos y buenos empleos, tal como creamos 1 millón de empleos, con contrato, con estabilidad, con previsión social durante nuestro primer gobierno. El suyo es un contrato a 4 años, digamos, está aquí como presidente de la República. ¿Es usted partidario, si tuviese que elegir alguna de estas 2 fórmulas, dado que además se está discutiendo en parte a propósito del proyecto de nueva Constitución, de un periodo presidencial de 6 años o de la posibilidad de que un presidente, no usted, se pueda reelegir por 4 años más? ¿Qué le gusta más? Mi periodo presidencial es de 4 años y yo voy a respetar ese periodo. No voy a hacer nada que me favorezca a mí personalmente. Pero mi compromiso con Chile es de por vida. Y por tanto, por supuesto que estamos preocupados. Y una de las cosas que vamos a discutir en nuestro proyecto de reforma constitucional. Mire, Juan Manuel, una constitución tiene que unir a los chilenos. Tiene que ser un gran marco de estabilidad, de proyección, de certeza. Y para eso se requiere que sea en base a un gran acuerdo. La presidenta Bachelet presentó un proyecto 4 o 5 días antes de dejar su mandato, sin conversarlo ni siquiera con sus propios partidos. Ese no es el camino. En nuestro proyecto de reforma constitucional, que vamos a presentar y que lo vamos a conversar, se va a discutir qué hacemos con el periodo presidencial, porque yo pienso que... ¿A usted cuál le gusta? ¿Qué modelo le gusta más a usted? Mire, a mí no me gusta que los presidentes puedan reelegirse, porque caen en la tentación de, en los últimos años de gobierno, en vez de ser presidente de todos los chilenos, transformarse en candidatos.
Y eso no es bueno. En cambio, entonces prefiere volver al Pero yo periodo de sí 6 creo años. que hay que expandir el periodo presidencial porque 4 años es demasiado corto. Solo para que se entienda bien, lo que está diciendo es que usted va a desechar completamente el proyecto enviado por la presidenta Bachelet y va a presentar uno nuevo o va a trabajar sobre ese. Mire, por supuesto que vamos a estudiar los contenidos del proyecto de la presidenta Bachelet, pero evidentemente que un gobierno que recién comienza tiene que presentar su propio proyecto de reforma constitucional en el cual cree, no quedarse con un proyecto que presentó la presidenta Bachelet en la última semana de su mandato y que además ni siquiera su propia coalición lo conocía como lo han declarado los miembros de esa coalición. Presidente, usted va a tener discusiones políticas que de todas maneras van a ser complejas. Esta misma semana el senador Andrés Alamán decía en la Radio Infinita que va a tener usted probablemente incluso no 3, hasta 4 oposiciones diferentes. Por una, el Frente Amplio, por otra, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana y el eje histórico del Partido Socialista, el PPD y los radicales. Se va a tener que enfrentar a un Parlamento que es más amplio y que probablemente hoy se presenta más atomizado, es decir, distintos grupos. Le pregunto en la práctica, ¿cómo se diseña un trabajo político para enfrentar tantas oposiciones al mismo tiempo? Si le fue complejo en el primer gobierno, ¿siente que ahora puede ser más difícil? Mire, Juan Manuel, gobernar nunca ha sido fácil. Y yo lo sé porque fui presidente de Chile. Pero vamos a buscar acuerdos y mayorías para poder aprobar las leyes que los chilenos necesitan. Yo estoy seguro que una ley para proteger mejor a nuestros niños, una ley para mejorar las pensiones de todos los chilenos, una ley para hacer frente a la brutal crisis que está enfrentando la salud, una ley para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y sus pensiones. Yo estoy seguro que vamos a tener el apoyo de mucha gente, no solamente de Chile Vamos, sino que también de la oposición. En el titular probablemente todos están de acuerdo, si es en la letra chica donde no se ponen de acuerdo. Muy simple, quedémonos con lo grueso. La intención nuestra es tratar a nuestros niños en forma digna, como se lo merecen, y no abusarlos ni maltratarlos. Nuestra intención es mejorar las pensiones a los chilenos. Si estamos de acuerdo en la intención, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en los caminos. Y yo estoy convencido, Juan Manuel, ahora tenemos más senadores y más diputados que durante nuestro primer gobierno. Lo que hace más difícil, por lo tanto, la discusión en el Parlamento. Estamos más cerca de la mayoría y, por tanto, en esta oportunidad el apoyo de nuestra propia coalición es más fuerte que el que tuvimos en el primer gobierno. Pero yo estoy convencido de que vamos a encontrar gente de buena voluntad en la oposición para aprobar proyectos que los chilenos quieren, merecen y necesitan. Y yo, como presidente de Chile, los voy a promover con toda la fuerza del mundo. ¿Usted no lo ve difícil? ¿No lo ve difícil? Déjeme poner un ejemplo. Presidenta de la Comisión de Familia, la diputada Pamela Giles, que tiene una marcada posición antagónica a la suya en montones de temas. ¿Cree que, por ejemplo, allí va a ser fácil poder ponerse de acuerdo? Juan Manuel, nunca he dicho que gobernar sea fácil. Es difícil, es muy difícil. Y a nosotros nos tocó gobernar en tiempos especialmente difíciles. Recuerda usted que 11 días antes de asumir el mando tuvimos el devastador terremoto del 27F. Pero yo estoy convencido que vamos a encontrar suficientes parlamentarios de la oposición que van a querer colaborar con el gobierno de todos los chilenos. ¿Con cuál ve mejor voluntad? Para mejorar la vida de nuestros niños, las pensiones de nuestros adultos mayores, la salud de nuestras familias. ¿A cuál de todas esas oposiciones ve más cercana o más proclive a querer conversar con usted? Bueno, por supuesto que no todas son iguales. Yo comparto la tesis que hay oposiciones distintas. El Frente Amplio no es lo mismo que el Partido Comunista, no es lo mismo que el eje Partido Socialista PPD, ni es lo mismo que la Democracia Cristiana o el Partido Radical. Pero yo he visto señales muy promisorias. Yo he visto a muchos senadores del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, del PPD, que han dicho que están dispuestos a colaborar. Incluso el propio Partido Comunista dijo que no iba a negar la sal y el agua a nuestro gobierno. Perfecto. Déjeme hacerle esta última pregunta. Cuando se instaló ahí en el escritorio, guardando sus cosas y revisando, ¿no encontró de casualidad en algún cajón un decreto de Punta Peuco medio firmar? No. Nada. No. Y yo creo que han habido versiones contradictorias. Lo que dice el ex ministro de Justicia, lo que dice la ex subsecretaria de Derechos Humanos, es contradictorio. Yo creo que sería bueno que estas cosas se transparentaran y se dijera a los chilenos qué pasó realmente con esas situaciones que fueron muy bochornosas. ¿Va a dejar usted Punta Peuco tal cual como está o piensa hacer algún tipo de modificación respecto de los internos o del recinto? Mire, a mí me tocó como presidente cerrar el penal Cordillera, porque ese no era un penal, era un casino de oficiales que se adecuó para recibir a las personas que habían sido condenadas por los delitos más graves y más horrorosos en derechos humanos. Por eso cerré el penal
o que no era penal, Cordillera. Punta Peuco se construyó como una cárcel. Se aprobó por una ley que presentó el presidente Frei, ¿cierto?, cuando era ministro de Obras Públicas, sí, el presidente Lagos. Y esa es una cárcel. Y yo le voy a decir alguna cosa, Juan Manuel. Yo estoy absolutamente decidido a que no se quede ningún crimen en la impunidad. Pero también tenemos que proteger la seguridad de las personas que están privadas de libertad, tengan o no tengan uniforme. Por lo tanto, se queda tal cual como está. Bueno, usted sabe que es muy posible que tengamos necesidad de nuevas cárceles porque es posible que haya más condenas en materia de derechos humanos en los próximos días. Y por tanto, una opción es ampliar Punta Peuco o ampliar Colina, pero tenemos que hacernos cargo que las personas que son privadas de libertad, el Estado les asegure que van a tener una vida como reclusos con seguridad. Presidente Piñera, le quiero agradecer esta primera entrevista para Ahora Noticias y que nos haya recibido aquí en el Palacio Presidencial. Muchas gracias, Juan Manuel, y estamos en el famoso y conocido Salón Azul con este maravilloso cuadro de un gran pintor chileno como Roberto Mata. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches.